Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy estamos con un poeta, con un escritor, con un narrador que ya estaba antes en nuestro programa y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Yuri Soria Galvarro? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, contento acá, disfrutando de este bello invierno y macizo invierno que nos ha tocado Así es, tú estás en Puerto Montt, estás en el sur, en ¿verdad? Puerto Montt. Excelente. ¿Y qué tal todo por allá? ¿Bien? Bien, sí, ha estado frío este invierno, helado y además con lluvias temporales, pero bueno, eso es habitual acá, no es, pero allá probablemente estamos un poquito más viejos o el invierno está un poquito más fuerte, pero una de dos. Me inclino a mejor que el invierno está más crudo. Es mejor, es mejor. Yuri, mira, queremos hablar hoy de esta maravilla que tengo acá, de estos poemas, de estas historias. Cuéntanos un poco acerca de Bahía Tenóforo. Después yo te voy a preguntar, porque tengo ahí algunos tópicos que se van repitiendo a lo largo de este libro. Además, es muy personal, ¿no? Sí, mira, la poesía tiene eso, ¿no? Que es como un poco íntima. Yo lo he comentado, digo que a veces requiere como una especie de melancolía, un tipo de tristeza medio raro, porque a veces cuando estoy muy, muy feliz me voy a comer un asado con mis amigos, o entonces, pero a veces cuando llega a ese estado así medio melancólico, uno se larga a escribir. Y eso hace, digamos, que de alguna forma es como abordo yo la poesía, porque yo soy más bien narrador, he escrito libros de cuentos, novelas, y me he declarado como un narrador que ha escrito un libro de poesía, que por cierto no lo escribí ahora, digamos, llevo más o menos 15 años con el trabajo, Ah, porque el libro, digamos, el germen del libro es un premio que gané una vez de poesía en Fernando Santibán, un concurso literario de Valdivia, concurso municipal. Y ahí quedó el libro, digamos, porque era un trabajo que iba a presentar. La municipalidad hizo una pequeña publicación con eso, que no circuló mucho. Pero usualmente cuando uno se gana como un premio de ese tipo, que es un poemario, uno lo termina publicando en alguna editorial. Y a mí quizás por ser algo íntimo, o quizás porque le tengo mucho más bien mucho respeto a la poesía, en ese momento no publiqué nada, y ahí quedó el libro durmiendo, no durmiendo en realidad, sí, porque la verdad que siempre lo he ido retomando, retocando, agregando nuevos poemas, hasta que 15 años después encontramos la opción, gracias a Editorial Aparte, que tiene un catálogo importante de poesía, encontramos la opción de publicar el libro. Entonces, sí, hay algo medio íntimo, pero también después uno empieza a impostar cosas, ¿no? También más allá también de este sentido como poético que te llega, porque te contaba que yo como que escribo poesía porque me llega la poesía de rato. Me mm, cuesta invocarla. Es decir, por ejemplo, me siento un día a trabajar en una novela y avanzo, corrijo, pongo nuevas páginas. En cambio, de repente digo, ya, hoy día voy a escribir un poema y no siempre aparece eso, ¿no? Difícil, como que es al revés, como que llega la poesía y tengo que estar preparado para capturarla. Por eso yo siempre ando con una ah, libretita de Moleskine para anotar algunos versos, ideas, porque te llaman, no sé, para mitad de la noche o en la espera del dentista, en lugares menos pensados. Entonces, un poco por eso yo también he declarado, digamos, que este va a ser mi único libro de poesía, salvo que escriba otro, porque uno no lo sabe también. Nunca es bueno, bueno es ser tan que taxativo. sí, porque claro, o sea, si te siguen llegando, claro, tú puedes seguir escribiendo en tu libreta y no publicar perfectamente, pero, pero es curioso esto de la poesía que dices tú, porque se hacen de repente estos cursos, ¿no? Uno de repente ve ahí en internet curso de poesía, aprende a escribir poesía, bla, bla, bla. Pero pasa que no es tan simple, que no es tan fácil, que hay harto de mágico en la poesía, si me permites usar esa palabra, porque efectivamente de pronto arriba de una micro o en una conversación o en un cruce de las palabras aparece una frase, aparece un verso. Y esto es bien curioso porque es muy único, siento que es algo que pasa a los
mortales, comunes y corrientes, pasa muy poco esa como, Claro, claro. ese Y, y a, regalo ve- del y a veces, lenguaje. y a veces es una sensación, algo no tan definible, a veces una palabra, incluso una palabra que a uno le resuena y empieza a generar una historia o un verso, digamos. Porque igual yo creo que los versos igual cuentan historia o que están un poco más escondidas. Porque derechamente un cuento o una novela son narraciones, hay historias detrás. Y yo creo que en la poesía también hay algo así, pero está un poco más escondido porque a veces de lo que se trata es de transmitir una sensación, un estado de ánimo. A veces también son juegos de palabras, el mismo lenguaje hace que uno, no sé, pues junta un par de palabras, porque eso tiene la poesía también, que subvierte un poco la concatenación de imágenes y de palabras, la metáfora, que es una gran fórmula que los narradores utilizamos mucho, ¿ah? Nosotros nos valemos, yo creo que los narradores debemos leer poesía para soltar un poco la forma de abordar las palabras. Y claro, la poesía justamente es mucho más libre, uno puede concatenar las palabras de forma distinta, inconexa, rompiendo reglas gramaticales o de redacción. Y también está un poco ese juego, que de repente uno le aparece una palabra, una idea, la pone y empiezas a ver que tienen cierta conexión con otras frases, con otras palabras, que va más allá de la rima, por cierto, porque ya obviamente aunque todavía hay gente que escribe décimas y otro tipo de poesía rimada, es como un poco arcaico, ¿ah? Sin desmerecer el trabajo. Tengo amigos que lo han hecho, incluso poetas muy oficiosos que de repente escriben rimas un poco para pulir el lenguaje, para pulir el oficio. Entonces, en mi caso, yo voy más bien por otro tipo de aproximaciones al lenguaje más narrativa y ahí está eso, pero eso es lo que me gusta de la poesía, esa libertad que tiene que de repente uno puede simplemente intentar transmitir una imagen, un olor, una sensación, a veces algo incluso indefinible, estos estados de ánimo bien subjetivos, o muy únicos, muy sutiles. La sutileza, digamos, es interesante cuando uno logra transmitirla. Y de repente el juntar tres, cuatro, cinco palabras para un remate o para una parte que le da el poder a un verso de una forma increíble, eso es Mm. lo potente de la poesía, digamos. Hay veces que uno queda con eso y, y, y de ahí se reconstruye todo un texto. Hay una preparación, entre comillas, en la lectura, ¿no? Tú mismo dijiste que el leer poesía ayuda mucho, pero también una sensibilidad especial y el estar atentos, ¿no? Yo creo que eso hoy por hoy también es complejo, con todo lo que uno va viviendo y con lo dura que se pone la vida y los multipantallas y que la conexión y que, en fin, hay un bombardeo de información, bombardeo de todo. Es, es fácil tal vez hoy por hoy perder esa capacidad de estar súper atentos a ese tipo de sutilezas. Sí, 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 pero también estar atento a las nuevas sutilezas, ¿no? De repente Ajá. tomar esas cosas nuevas, ver esas porque claro, todos estamos inmersos en esa inmediatez, pero de repente da lugar a ciertos, por ejemplo, los microcuentos, que son digamos, un género que se emparenta mucho con la poesía, con el aforismo, del cual yo también he renegado. Muchos amigos microcuentistas se enojan o encuentran que son declaraciones muy ultristas, pero sí, es un género que cada tanto de repente uno eh, aborda, porque de repente surge un texto muy breve, y esos textos muy breves se emparentan justamente con la poesía, con el aforismo, y en contra de eso tenemos que decir que de repente mucho ingenio y se le escapa un poco a la literatura. Pero a favor también existe esto de la inmediatez. Por ejemplo, que alguien puede escribir un microcuento, a lo mejor no va a escribir una novela, porque en realidad para mi gusto una novela es el género mayor, Mm. pero es una aproximación muy personal. Hay otra gente que el género mayor será el cuento, otra que el género mayor será la poesía. Para mí el género mayor es la novela, pero el microcuento permite tanto escribirlo como leerlo, digerirlo muy rápidamente. Alguien puede estar en el metro y leerse 10 microcuentos, por decirte algo, o un libro completo de microcuentos. Entonces, yo creo que esas nuevas formas
esas nuevas imágenes están ahí, si finalmente el espíritu humano, que es la fuente de toda la literatura, aborda nuevas o particularidades de su propia época, pero en el fondo siempre están la vida, la muerte, el amor como temas principales, y el desamor, que con algún amigo hablábamos alguna vez, que la fuente mayor de sufrimiento en el mundo es el amor, digamos, en su versión negativa, digamos. Es La verdad. gente sufre mayormente en el mundo, es un sufrimiento transversal, digamos, que es más allá de los temas políticos o sistemas de gobierno, de los países, de los continentes. Todo el mundo finalmente puede sufrir por amor Mm, o por desamor, digamos, lo que es el amor con signo negativo. mm. Sí, es verdad. Más allá de cualquier cambio, ¿no? De calentamiento global, de cualquier crisis. Incluso la otra vez conversamos con una invitada acá en el programa, de lo profundo que es hablar del amor. Y creo que Roberto Benigni también siempre lo plantea, ¿no? El director y actor de La vida es bella. Que en esos momentos críticos, en una guerra, en una decisión que se toma a nivel gubernamental, de dividir a un país, qué sé yo, están esas historias chiquitas que son las historias de amor, precisamente, que quiebran muchas veces y que dan un material impresionante, a la creación, ¿no? A las canciones, a la literatura, en fin, eso igual es como bien interesante. Faltaría, ¿no? Hay una gran novela de Leonardo Padura que un poco habla de eso, se llama El hombre que amaba a los perros, que habla, finalmente es que cuenta de alguna forma la historia del siglo XX, principio del XXI en Latinoamérica, con muchos personajes, una novela muy grande, muy emotiva, muy profunda, pero además dice cómo hubieran sido diferentes las cosas si hubiera habido un poquito de piedad, de amor, digamos, en toda esta historia política y todo el tema. Y yo agregaría también, además, que ya en el día a día, en la contingencia, hay una palabra que se parece mucho a amor, que es el humor, tomarse las cosas no tan en serio, porque de alguna forma el humor es reírse en primera instancia de uno mismo, ¿no es cierto? Reírse de que esto no es tan serio, yo salgo con los amigos y nos tomamos una cerveza y nos reímos de lo viejos que estamos y de todas las cosas que hacemos. Y también nos reímos de todo el resto del mundo, porque además es un humor, el humor tiene esas dos etapas, ¿no? Que uno puede reírse de cualquier cosa con los amigos, porque por cierto, a lo mejor si uno tira un chiste de esos en las redes sociales, dicen, ah, pero ¿por qué te ríes? No sé, de los cojos. Uno llega algún amigo cojo que le pasó algo y uno lo tira en internet, te hace, los cojos se unen y te van a apedrear la casa. Entonces, pero sí, uno en el tema privado se puede reír de mucho, pero también, claro, existe un humor público que también guardando esos cuidados de no ofender a nadie o de ser un poco políticamente correcto como en estos tiempos, también existe. Pero, y como decía, el humor está desterrado de muchos lugares, como de los, por ejemplo, de los negocios, gente muy seria, de los políticos que no tienen humor, son tipos muy serios, y pucha que si tuvieran humor quizás las cosas serían distintas. Y ¡Ah! también es bastante escaso en la literatura, fíjate, que uno tiende a Sí. creer como que la literatura tiene que ser seria, grave, digamos. Está bien, por cierto es así, pero grandes expositores del humor, es decir, desde el humor se puede hacer también mucha literatura. Por ejemplo, el negro Fontana Rosa, que es un gran escritor, humorista, que hacía cómics argentino, tiene varios libros de cuentos de humor, todo de humor, todo lo que escribió siempre fue humor. Otro gran expositor del humor fue Rubén Fonseca, brasileño, también escribe este humor. Y así, bueno, hay muchos otros autores que tocan o tocamos, yo trato de tocar también cada vez que puedo el humor. A veces uno dice esto tiene humor, pero claro, hay que ver si realmente lo tiene. Recuerdo una antología que hizo un amigo uruguayo de humor y me Ya. decía que llamó a muchos de sus amigos porque le habían pasado plata para hacer una antología de humor. Y muchos le dijeron, ya, todos vamos a participar. Entonces varios de ellos dijeron que buscaron entre todo lo que tenían y no tenían nada de humor. Otros que no pudieron escribir nada de humor y otros que estaban muy enojados por hacerse sentir tan grave y que como no había nada de humor, le colgaron al teléfono porque lo hizo sentirse que era muy grave. Entonces, claro, el humor no es tan amplio en literatura como uno busca. Por eso yo lo saludo mucho. Hay un humor, claro que en la literatura también.
hay que encontrar el tono del humor, ¿no? Porque no es ironía, no es burla, no hay que caer en este humor así chabacano. No Exacto. es directamente un humor, no es contar chistes tampoco en un texto, pero nos hace falta humor. Yo intento meter algo humor, creo que en el libro de poesía hay algo humor también, pues, en un Sí, par de partes. sí, sí, de todas maneras. Eh, no poco, justo estaba buscando y había anotado por aquí, ya lo voy a encontrar, pero, hay humor. El humor es una especie de amor con un... Ajá, exacto. Además la palabra, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención, la relación que tiene con la biología, porque los humores finalmente son los líquidos que tenemos en Sí, el sí. cuerpo. Yo soy biólogo marino y eso se me cuela en el Eso, texto, la eso, mirada de biólogo, de fotógrafos. Hoy día ejerzo de fotógrafo de naturaleza. He viajado por Latinoamérica, por varios países, haciendo fotografías de aves. Entonces, eso yo creo que se cuela también en los textos. Al final, uno recurre a lo que tiene cerca, digamos, es parte consciente e inconsciente. Cuando uno va a contar un texto y va a hablar de un tema específico, uno puede hablar de cualquier tema, pero ujú, como que tiene que tener verosimilitud y hay que al menos informarse, digamos, si voy a escribir un poema de un arquitecto, pucha, no, tengo que meterme en el lenguaje del arquitecto, en la mirada del arquitecto. Y por cierto, también cuando uno escribe recurre a lo que ya tiene, digamos. Como mm, ser biólogo marino, he viajado por los canales del sur, he navegado, he sido buzo, soy fotógrafo, entonces esas cosas están ahí metidas en el libro. ya, ¿sabes qué? Me acordé. Y me acordé a partir de lo que dijiste. Hay algo que está escrito acá en tu libro, que lo encontré, aquí lo encontré, que lo encontré con mucho humor. Puede que me esté equivocando, puede ser que el tema a mí me cause cierta gracia. Es mi poema más serio, a lo mejor te estás riendo. Es que puede ser, por eso tengo miedo, pero No, me voy. no, dale, Me dale, está gané un bien. proyecto. Eso sería un gran acto de humor que sea mi poema más serio. No, Claro. es que Sí, viste, ese es mi poema más serio, me gané me un gané un proyecto. proyecto. Encontré genial. No es muy serio. Lo Pero fíjate encontré que genial. sí, y ahí hay un juego también, porque yo dentro de estas búsquedas y con el lenguaje, porque en el fondo el lenguaje es como cazar serpientes con la mano, a veces como que empezáis a apretar las palabras, te sobran palabras, pero de repente tienes un montón de opciones de usar palabras que son sinónimos para que no repetir con otras, pero de repente se producen cacofonías en unas palabras y otras, y hay ligeros y sutiles diferencias siempre entre palabras sinónimas. Entonces no es lo mismo usar una palabra que otra, a veces más dura, más blanda, más redonda, más, no sé, tiene calificativos ya extra lingüísticos. Y Mm, dentro de toda esa búsqueda del lenguaje están las jergas que utilizamos. Por ejemplo, tú ves, por ejemplo, un policía, lo entrevistas, nos dice, no, el tipo acá salió un asaltante y nos disparó. Un los objeto abogados. no identificado, claro, usó un arma de fuego, percutó su... Claro, hay un lenguaje. Los abogados tienen otro de lenguaje, nos dicen aquí, aquí me robaron un delito del sujeto. No, nuevamente hay una jerga. Entonces, dentro de esas búsquedas, los arquitectos tienen su jerga, los escritores tienen su jerga media literatosa que a veces también contamina tu literatura porque uno tiende a intentar elevar las palabras, no usar el mismo lenguaje de la calle para escribir algo, pero el otro extremo es que empieza a usar palabras rebuscadas, pues, en vez de decir atardecer, dice ocaso, eh, Claro. cosas así. Entonces, Vargas Llosa es muy bueno en eso. Vargas Llosa parece que te hablara con puras cosas muy simples, pero él usa un gran y elevado uso del lenguaje, pero no se nota. No hay en ninguna parte una cosa medio pedante que ocurre cuando alguien escribe, que en la poesía también se da bastante, que hay que huir Sí. de esos conceptos. Y en este caso también dentro de la jerga están la gente que escribe proyectos, por ejemplo, que vive de los proyectos, empieza a hablar de cuestiones de repente súper elevadas y que a veces no son poco aterrizadas. Igual las cuestiones, todos los asuntos en general no tienen una mirada unívoca. Es decir, yo siempre tiendo a creer que uno puede decir algo y lo contrario también es verdadero a veces o siempre y que, por cierto, en gente que desarrolla proyectos, a veces sucede que quieren simplemente financiar un estudio X para tener Exactamente. un horario y de repente estudian cuestiones absolutamente eh,
que no tienen mucha utilidad o sentido para nosotros, porque de repente alguien dice, oye, ¿por qué están haciendo un estudio de la patita de la mosca? Bueno, son biólogos. Para un biólogo a mí me encantaría leer algo así, igual interesante, y es conocimiento del cual estamos avanzando. Pero a lo que voy yo es un poco el juego de la jerga, que está en ese proyecto, en ese texto que se llama Me gané un proyecto. Y bueno, ahí hay algo de humor también, sí, en ese texto. Yo lo encontré genial, lo encontré genial. Tengo una amiga que estudia el comportamiento de los piojos de los salmones y ha recorrido el mundo hablando acerca de ese tema y pensé mucho en ella Cálido, cuando leí sí. el Son tema. los piojos de los salmónidos son unos copépodos parásitos. Los copépodos son unos animales planctónicos, que usualmente son como unos pequeños camaroncitos con dos antenas, pero Sí, estos se modificaron de tal manera que se pegan en los pescados, en la piel y son parásitos. Y claro, es exactamente. un trabajo además que tiene muchísima utilidad, digamos, hay mucha gente y muchos proyectos que intentan resolver este dilema de los peces Exacto, deportivos o nativos. Claro. exacto. No, ¿Cómo pero controlarlo, cómo controlarlo además sin usar veneno para el medio ambiente, por ejemplo? Es un tema exactamente. interesante. El libro está escrito también como una bitácora, ¿no? Si hablamos de estructura, si que tuviera una estructura en el fondo, o si la pensaste así, como una bitácora, Sí, con sí, estas bajadas esto es también. una deformación que tengo de narrador o de, no sé, medio talk, medio con rasgos medio extraños. Yo tiendo a ser bien estructurado. Entonces, y la literatura, en esta búsqueda que uno parte intentando decir, eh, hay que aprender a escribir. Cuando publiqué mi primer libro, que lo hice así sin ningún estudio de preparación, sin haber estudiado literatura ni periodismo y con algunas pocas lecturas, alguien me dijo, mira, está interesante, pero por cierto, te falta oficio y reposo, es cosas que dan el tiempo. Mm, Y yo decía, qué interesante, porque más allá que lo lee tu polola, tu señora, tu mamá, y que dicen qué bonito, bueno, uno busca, intuyes que te falta algo. Y esto del oficio, la búsqueda del oficio empieza a meterte en dónde está el oficio, qué es lo que me falta, digamos, cuáles son las reglas, cómo se escribe. Y vas descubriendo que finalmente toda la literatura es forma. ¿Cachai? No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Eso es lo relevante. Es una cosa medio descreída, igual que te pasa cuando lees demasiado. De repente te dice ya, da lo mismo lo que escribe. La forma es cómo lo escribe. Porque si alguien te dice, oye, leí una novela, me encantó y porque me cuenta tal cosa, y uno dice, no, no es lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta. Porque ese mismo tema, esa misma cosa mal escrita, ni siquiera hubiera llegado al final de la novela. Entonces, en toda esta obsesión por la forma, empiezas a estructurar los textos y yo creo que siempre es bueno, dale, por ejemplo, un libro de cuentos, a veces es bueno que sean cuentos, no sé, pues, todos de Vox, o todos del sur, o todos de Marino, le da cierta estructura, o a veces incluso que sean todos distintos, también es una estructura, y también en la forma de escribirlo, que tiene que tomar decisiones en términos narrativos, y es muy de narrador también darle una... Yo mm, decía, bueno, tengo estos textos sueltos, son varios de Marino, partía con un texto que era como una bitácora de un capitán, y de a poquito fue dándose la estructura de como un viaje geográfico, como un diario de viaje, aprovechando también la toponimia del sur, de los canales del sur, que es muy sugerente, como eso de Golfo de Penas, mm. Puerto del Hambre, Bahía Desolación, Bahía Inútil, no sé, hay un montón de lugares así que denotan eh, un cierto significado, una cierta imagen de lo agreste, maravilloso, pero agreste de estos lugares. Entonces, colgándome de todo eso, armé esta estructura más o menos más o menos igual, porque no todos los textos tienen algo así, No, claro. pero sí, le va dando una sensación de que vas hacia alguna parte. Amén, que la mayoría también son textos marítimos o se Mm. maritizaron o al menos tienen olor a mar. Canal 9. Bio Bio Televisión. En 1954 se fundó el primer colegio Concepción. Por eso la Corporación Educacional Masónica de Concepción está celebrando 70 años.
El ser parte de este equipo docente subsana este gran anhelo de querer entregar a mis estudiantes lo que a mí alguna vez se me dio, ya que un colegio no solamente imparte conocimientos, es importante y debe ser respetado, porque es una familia. Por lo tanto, todos tenemos que tener el espacio para desarrollarnos como corresponde y alcanzar nuestros sueños. Coemco, 70 años construyendo futuro. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Todos los sábados disfruta un recorrido por nuestra identidad nacional y regional. Literatura, entretención, cine, documentales, patrimonio, música y mucho más. 5 horas ininterrumpidas en donde te acompañamos con verdadera cultura. ¿Dónde? En Tarde Cultural. Todos los sábados desde las 14:15 horas, solo por Canal 9, Bio Bio Televisión. Olvídate de cocinar con Supermercados Versluis. Nuestros platos preparados te ofrecen variadas y exquisitas opciones todos los días, además de grandes descuentos. Visítanos en San Martín 654 Concepción, Pedro Aguirre Cerda 1055 San Pedro de la Paz, Autopista Talcahuano Concepción 6891 Brisas del Sol. Síguenos en @versluis_cl. Elige Versluis. A partir de las 22 horas, Canal 9, Bio Bio Televisión, está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. ¿Cuál es tu rollo personal con el insomnio? Porque también se repite bastante, ¿no? Como fuente de Sí, inspiración. yo soy un gran insomnio, paso por temporadas de insomnio y a veces por razones bien variadas, digamos. Por cierto, cuando tengo mucho trabajo o estrés laboral o temas personales o familiares o preocupaciones de distintos tipos, se me produce insomnio. Otras veces ando demasiado ansioso por algo muy bueno que va a suceder o ha sucedido, tampoco puedo dormir. Y yo creo que tiene que ver igual con el exceso de cafeína. Yo trato a ratos de manejarlo porque no tomo café en las tardes, porque si tomo café tarde, Hasta ahí de largo. ya no duermo. Y porque además tomo, por ejemplo, aquí en mi departamento me preparo unas jarras de café en grano, no sé, medio paquete de café en grano molido, concentrado, pero no un cafecito cortito, sino en una jarra gigante y me la tomo como que fuera agüita mineral o jugo. Y entonces después me doy cuenta en la noche cuando no puedo dormir, digo, tomé demasiado café. Bueno, como sea, soy un gran insomnio y en algunos casos, sobre todo más en el pasado, usaba el insomnio para aprovechar de trabajar. Hoy día tengo cierto mejor manejo en mis tiempos, trabajo en forma independiente, entonces antes trabajaba en una empresa y era más difícil escribir durante el día laboral. Uno tenía que tapar su pantalla, esconderse de la puerta para que te veían ocupados, qué tipo más productivo. Claro, igual estaba escribiendo una novela o un poema. Ahora lo puedo decir, digamos, mis antiguos empleadores seguro que no van a ver esto, o si lo ven se van a reír. Pero hoy día, claro, yo manejo mis tiempos, trabajo en forma independiente, por cierto, entonces en la noche intento dejarla para dormir. Entonces el insomnio, claro, da eso y ahí se juntaron también varios textitos de insomnio, insomne, y Sí, eso salió. la utilidad y la inutilidad del insomnio, eso está muy genial. Oye, a propósito de esto que tú decías que también hay que estar atentos a lo que va pasando obviamente en el día a día, en el presente, con todos estos cambios. Hay algo que quiero leer y quiero comentar contigo porque también lo encontré muy genial. Dejen de posar, cabros. Piérdanse en serio por un rato. Sospechen de la
acritud de la frase, cuídense de su doble filo, nacionalistas de invernadero. Recuerden lo que le pasó al pobre Cerati de tanto posar. Buenas noches, amigos de plástico, que la realidad les agrie el Facebook. Sí, mira, ahí hay una Ay, imagen bien, una vez fui con mi gran amigo Pablo Zócar, que es escritor importante de Santiago, que fue mi maestro. Con él yo tomé un curso personalizado digamos, un taller. Cada tanto iba a Santiago, de repente un día me dice, vente para acá, y me invitó a un bar porque tenía una lectura, todo. Y esa misma noche conocí ahí, y salieron dos textos que están en el libro, a uno de los músicos de Los Prisioneros. mm, Creo que el menos conocido, digamos. Uno que además vendía, vendía como arvejas plastificadas, ese es un negocio. Estuvieron hablando harto rato, me cayó súper bien, andaba con su novia. Y después de un montón de rato me dijeron, oye, ¿tú sabías que él era de Los Prisioneros? Puta, no, no que había cachado, digo yo. Bueno, fue muy entretenido, un tipo muy agradable. Y eso fue, pero además nos contaron que un par de días antes había estado en ese bar Gustavo Cerati, y que Cerati había estado en un rincón atrás, y un compadre me contaba, el mozo, alguien me dijo, mira, Cerati estuvo todo el rato en el fondo, bueno, así parado, mira, para allá, para acá, estaba como posando, me dijo, todo el rato con su novia joven, pero no se relajó, bueno, no andaba sé. muy tenso, quizás andaba el hombre medio estimulado con algo, no lo sabemos, pero la cosa, me quedó esa imagen de que Cerati andaba así como posando, un tipo muy tenso, como el macho, weón, así como hinchado y atrás así de polera, ya siendo un tipo mayor, digamos, y con una novia muy joven. No voy a calificar eso, está bien, todo perfecto, pero esa imagen me quedó de un tipo muy posando. Al poco tiempo se le reventó el cerebro, digamos, tuvo un ataque cerebral, y me quedó esa cosa media como que a lo mejor quizás le faltaba relajarse. El tipo era un rockero que tenía que posar de rockero y que de repente había que evolucionar o envejecer un poco, Mm, porque fue además encima una pena tremenda, porque es un tremendo músico que nos llenó la historia musical de nuestra vida, que ya de solista, banda sonora. desde un pop evolucionó a una cosa mucho mejor, tuvo trabajos con muchos otros músicos argentinos, pero me quedó esa imagen, eso de Mm, tanto posar, y bueno, ahí quedó en el texto no, metido. es De- que, ¿sabes? Yo no sé si has tenido la posibilidad de salir ahora último, en época de redes sociales, TikTok, pero cuando uno va a cualquier parte del mundo, hay una nueva imagen, aparte de lo bonito que puede ser una ciudad, reencontrarse, la comida, la gente. Está el que posa, está el influencer. todo el Y mundo, esa pero eso te iba a gente, decir que finalmente las redes sociales son eso, andar posando, ni siquiera ya a veces disfrutando del lugar, sino que no, no existe si no me saco una selfie, ¿ya? pero Y tan es así que hay gente impresionante. que se cae por las cascadas, por los acantilados, por tomarse una selfie, algo que ya ha pasado muchas veces. Sí, Hay un gran amigo, el Lele Holzafe, que también es músico, tocó batería con la Camila Moreno, y él es de Puerto Montt, pero también hace arte gráfico y todo. Yo un día agarró una foto de esas antenas parabólicas que tienen como un cono barra, y lo puso de tal manera, y le puso selfie. Y claro, hasta la antena está con la cámara tomándose una foto, fue una imagen muy potente. Y claro, todos hemos caído en eso, digamos, no es un tema así no, como para decir, claro, de absolutamente. repente uno se junta con amigos, tiene que tomarte una foto para que subirla a las redes, y la cuestión como que... Y No, claro, pues, una sociedad de la inmediatez y de la pose y de la imagen, y de repente gente que uno ve súper activa y dice, oh, el tipo mira, está aquí y allá, y a lo mejor es gente súper solitaria, con muchas carencias, con muchos problemas. eh, Todos somos un poco así. Estamos metidos en exacto. esta vorágine, y bueno, de repente es bueno mirarlo y criticarlo, porque también es cierto que para allá vamos, con toda la Mm, evolución. A veces tampoco me gusta hablar así como ese viejo antiguo que empieza a encontrar todo lo nuevo malo y dicen los claro, jóvenes que no el tiempo pasado leen, era mejor. o que las mujeres antes eran así, más recatadas, no sé qué. Bueno, eso me parece a mí fuera también de lugar. Pero uno puede criticar lo que viene, digamos, pero en un sentido más amplio, siendo parte del tema, digamos. Yo, Siga a haciendo propósito la de eso, que reflexión. muy usual eso que te decía, de que la gente dice, los jóvenes no leen. Pero no, la gente no lee en general, no es un problema de los jóvenes. ¿Sí? O los jóvenes ahora no tienen respeto, no sé qué cosa. Antes
eran así, acá, eso de viejo arcaico, decrépito, ¿no? Espero no llegar a eso. Claro, quizás a viejo gagá, pero espero que alguien de mi familia, cuando llegue el momento, me guarde y diga, ya estoy hablando Ya muchas listo, se pelotudeces. acabó. Ya se retiró el caballero, ya no está dando entrevistas, no sé. Creo que No, todavía no tanto. no, Todavía no, no. no. Pero Mucho que tenemos, decir, mucho que aportar para la no reflexión, se Yuri. trata Así que, no se no, trata de estar en eso. contra de lo nuevo, pero sí se trata de ser crítico de todo y ir viendo para dónde vamos. Pensamiento crítico, totalmente. Yuri, nos va quedando súper poco tiempo, pasó volando el programa. Bahía Tinóforo, ¿dónde lo podemos encontrar? Mira, el libro está distribuyéndose en librería, Editorial La Parte tiene distribución en todo el país, he visto los libros en muchas partes, y también hay venta online. Yo creo que el Dios Google siempre nos da la respuesta. Ahí está Eh, todo. Es ya verdad. dónde comprar tal libro y aparece en todas partes. Antes de terminar, necesito preguntar si se viene un avance de esta maravilla que conversamos nosotros hace tiempo, y hace como un año hablamos de este bestiario. ¿Se viene algo nuevo? Este año vamos a sacar un nuevo bestiario y vamos a cambiar de dibujante. No, mentira. Es una broma para mi amigo Marcelo Paredes, que Marcelo es el que tiene este imaginario Suralia. Él es el creador de este sur inventado con peces voladores, con islas volando, con árboles, con todos elementos, casas en las nubes. Una cosa muy lúdica con mucho humor que él lleva trabajando durante 30 años. Y yo me sumé en los últimos años aportando contextos para crear este bestiario, que por cierto además tiene mucho humor. Si parte de esto es que también nos juntamos con Marcelo y nos tomamos una Exactamente. cerveza y nos reímos de todo el mundo y partiendo nosotros. Y salió este bestiario que tuvo muy buena recepción, muy buena crítica. Y tanto así que este año vamos a sacar una edición en México y una en Bolivia, que es básicamente el mismo libro con un par de textos adicionales Perfecto. mexicanizados y bolivianizados. Y también estamos trabajando en un segundo bestiario, porque Marcelo tiene, aquí en este libro hay como 80 láminas, Marcelo tiene que hacer 3 o 4 bestiarios más. Por lo tanto, vamos a hacer al menos un segundo. Así que esas cosas están avanzando. Esperamos presentar este Buenísimo. libro en la Feria de Guadalajara este año en México, la edición mexicana. Y también nos están invitando a la Feria de Cochabamba en Bolivia para presentar la edición boliviana. Si todo Excelente. marcha bien, esas dos cosas saldrían ahora. Así que muy contento con el trabajo, Marcelo. Como te digo, lo único que nos queda es cambiar por un dibujante, cambiar el dibujante. Pero seguramente Marcelo va a decir que va a cambiar el escritor. No, Ay, pues sí, sí, no. seguramente. No, muchas gracias. Que les vaya súper bien con la nueva propuesta de Suralia y mucho éxito también con Bahía porque está buenísimo. Gracias, Yuri. Un abrazo enorme. Que estés muy Bueno, bien. muchas Gracias por gracias estar por en la el pastel. invitación. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Nos vemos la Chao. próxima semana en otro pastel de zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria